Amigos, los ETF de Bitcoin están imparables. Y es que lo último con respecto a los ETF es que están absorbiendo 10 veces más Bitcoin de lo que los mineros pueden producir en solo 2 días de negociación. El lunes 12 de febrero, los ETF de Bitcoin al contado captaron más de 493 millones de dólares, equivalente a más de 10.000 Bitcoin. Esto marca un fenómeno asombroso en el mundo de las inversiones en criptomonedas. Y este patrón no es nuevo. Ya el 9 de febrero vimos una situación similar con alrededor de 12.700 Bitcoins o más de 541 millones de dólares fluyendo hacia los ETF, lo que demuestra el enorme interés de los inversores institucionales en esta criptomoneda. Y debido a este gran interés y estas compras impresionantes, El Salvador ya se puso a más de 20 millones de dólares en ganancias no realizadas, es decir, no han vendido, por lo tanto, pues estas ganancias son únicamente si venden sus Bitcoin. Y dudo mucho que vayan a vender, pero en este momento El Salvador está demostrando que no se equivocó con Bitcoin y probablemente en el futuro refleje muchas más ganancias que las que está reflejando actualmente. Aún queda mucho camino por recorrer y grandes rentabilidades para las inversiones de El Salvador. Y en últimas noticias sobre el fundador de Binance, Changpeng Zhao, la fecha de sentencia para este influyente empresario ha sido pospuesta hasta finales de abril. Y sobre este tema, esto es lo que necesitas saber. Y para quienes no sepan quién rayos es este señor, pues Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fue el fundador y CEO de Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes y populares a nivel mundial. Sin embargo, su mandato como CEO llegó a su fin debido a una serie de acontecimientos legales y regulatorios. Inicialmente programada para el 23 de febrero, la sentencia de CZ enfrenta un retraso hasta el 30 de abril debido a un aviso de audiencia programada presentado recientemente en un tribunal federal. Recordemos que este señor CZ se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y podría enfrentar hasta 18 meses de prisión, aunque la fiscalía sugirió que la sentencia podría ser más severa. Y aquí es donde muchos se preguntan cómo puede afectar a Bitcoin que este hombre sea sentenciado a prisión. Que en su momento se especuló de que si este hombre iba a la cárcel, el exchange iba a quebrar y si eso pasaba, pues iba a haber un caos y Bitcoin se iba a ir incluso hasta por debajo de 10.000. A ver, en este momento Bitcoin está en 50.000, pero en ese momento todo el mundo creía que esto se iba a volver un desastre si este hombre llegaba a prisión. Y bueno, el impacto que la sentencia del fundador de Binance, Changpeng Zhao, podría tener en Bitcoin y en el mercado de criptomonedas en general, podría ser como principal la confianza en el mercado, ya que la noticia de que un importante ejecutivo del mundo de las criptomonedas enfrenta cargos legales y posiblemente prisión puede socavar la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas en general, incluido a Bitcoin. La incertidumbre sobre el futuro de Binance y la reacción de los reguladores podría generar volatilidad en los precios de Bitcoin y otras criptomonedas. Como segundo punto podríamos hablar también de la regulación, que la sentencia del Zhao o CZ podría intensificar las llamadas o excusas a una mayor regulación de las criptomonedas por parte de los gobiernos y reguladores financieros. Si se considera que Binance ha permitido el lavado de dinero u otras actividades ilícitas, los reguladores podrían tomar medidas más estrictas contra los exchanges y establecer regulaciones más rigurosas que podrían afectar la adopción y el valor de Bitcoin. Y pues también afectaría mucho la imagen pública, ya que este señor, como una figura influyente en el mundo de las criptomonedas, de ser sentenciado, podría afectar la percepción pública de Bitcoin y otras criptomonedas, ya que pues esta sentencia volvería a la narrativa de asociar a Bitcoin con actividades ilegales o prácticas cuestionables, y esto podría dañar la imagen de Bitcoin y hacer creer a nuevos inversores de que pues no es buena idea participar en este mercado. Y bueno, para finalizar, la sentencia de Changpeng Zhao, el señor CZ, y sus implicaciones legales podrían tener un impacto negativo en Bitcoin y en el mercado de criptomonedas en general. Así que vamos a estar muy atentos a lo que le pueda pasar a este señor.
Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día martes 13 de febrero, son las 6:48 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los $49.500. Bitcoin ha visitado como parte más alta precios cercanos a los $50.400. Estos días, lamentablemente, han sucedido algunos problemas técnicos, tal cual, o sea, no es que me lo estoy inventando. He tenido dificultades para subir videos los últimos 2 días, pero ya estamos de regreso y vamos a actualizar las diferentes temporalidades para ver qué está ocurriendo en Bitcoin, ya que de momento tenemos un Bitcoin muy alcista, superando el máximo anterior, por lo tanto la tendencia diaria sigue siendo alcista. Vamos a revisar cómo cerró la vela semanal y también vamos a hablar un poco sobre en qué niveles nos encontramos, si aún es buen momento para acumular Bitcoin o si ya se fue el tren. Que para los que no saben, yo tengo un video sobre el halving de Bitcoin. En ese video yo hablo de los precios para acumular a largo plazo, no para hacer trading, porque la gente confunde acumular con hacer trading. Son dos cosas totalmente diferentes. En el trading tú vendes o operas temporalidades pequeñas, en el scalping pues temporalidades muchas más pequeñas, y para acumular o holdear pues ya tú compras para temporalidades muy grandes y hablando de meses a años. Entonces ese video no es para tradear, ese video es para acumular para el halving, y ahí se habla de que del 50% de la caída que ha tenido Bitcoin, es decir, hablando de los $35.000 para abajo, eran buenos precios para acumular. En este momento nos encontramos en $50.000. No es que estemos en malos precios para acumular. Sin embargo, hemos estado en mejores zonas para acumular. En ese video pues estábamos allá por los $26.000 y se explicaba que sí, que eran buenos precios para acumular. Pero si llegábamos a ver precios más económicos, se podía ir comprando a medida que el precio fuera cayendo. Desafortunadamente para muchos, Bitcoin lo único que ha hecho es tener una caída y de momento lleva una subida vertical. La fase de acumulación, que pues en este momento debió haber sido esta, no duró prácticamente nada. Para largo plazo, evidentemente los mejores precios para acumular fueron de $35.000 para abajo en gráfico mensual. Yo a estas alturas todavía conservo compras de $28 y $29.000 que no pienso vender aún, pero que son compras para muy largo plazo. En gráfico semanal, todos los seguidores del canal saben que yo no tengo compras porque no compré para gráfico semanal. A medida Bitcoin vaya subiendo, pues yo sigo ganando, pero no he tradeado en temporalidades grandes como semanal, por el hecho de que Bitcoin no ha tenido un retroceso en gráfico semanal, y eso lo vamos a ver en el video de hoy. Así que gráfico mensual, en base a indicadores, de momento el patrón sigue siendo alcista, pero creo que vean que se encuentra en una zona roja. Para los que ya conocen el canal, saben que una zona roja no es que el precio vaya a caer. Sin embargo, es un nivel de no compra. ¿El precio puede seguir subiendo más? Sí, pero si querías comprar, tuviste que haber comprado en la zona de compra y no en la zona de venta. O sea, estás comprando tarde, es a lo que se refiere esto. Así que si eres una persona que acaba de llegar al mercado, que no tiene nada de Bitcoin, no es que la zona donde está sea una mala zona de compra para muy largo plazo. Bitcoin muy probablemente, sobre todo con la aprobación de los ETFs, el halving, lo peor del mercado bajista ya tuvo que haber sucedido y vayamos encaminados a ver nuevos máximos. El problema es que estuvimos en mejores zonas de acumulación y aquí donde estamos pues no son las mejores zonas de acumulación para largo plazo, pero sin embargo dudo mucho que alguien que haya comprado incluso en $70.000 en el año 2021 vaya a perder. ¿Cuál es el riesgo de comprar aquí? Que en una temporalidad de gráfico semanal el precio tenga un retroceso a buscar, no sé, imagínate tú que los $35.000 o incluso los $30.000, y tú, si eso llegara a pasar, no vas a perder, pero sí desaprovecharías la oportunidad de comprar un poquito más barato, ¿no? Es lo único que tiene comprar Bitcoin en precios de $50.000. Esa es la única desventaja. Entonces, gráfico mensual. ¿Estamos en zonas de compra para gráfico mensual? No estamos en zonas de compra de gráfico mensual. $50.000 no significa que no significa que el que compre aquí no vaya a ganar. Lo que significa es que si a Bitcoin le da por tener un retroceso a la zona de compra antes de empezar el bull run, el que compre aquí, si compra es probablemente porque no compró en zona de compra. Por lo tanto, no compró donde había que comprar. Y si compra donde no es una zona de compra, probablemente en la zona de compra donde no es zona de venta, va a ir a vender. Es el problema de los que no gestionan el riesgo o de los que compran porque sube y venden
cuando cae. Hay mucho riesgo de eso. Entonces ahí es el problema, ¿no? Sin embargo, ya sea que compres aquí o compres acá, en el largo plazo vas a ganar. Porque Bitcoin probablemente en los próximos 2 años sean alcistas. Así que eso para gráfico mensual. A partir de este punto, Bitcoin no está en zonas de compra, pero tampoco, desde mi opinión, es una zona de venta para los que hayamos acumulado en este nivel. Y la pregunta va a ser ¿por qué? Si se supone que estamos en zonas de venta. La respuesta es que eso aplica para cuando la estructura del precio es bajista, pero Bitcoin en mensual es alcista, siempre superando el máximo anterior. Por lo tanto, dado esta información, el gráfico mensual se podría vender únicamente si Bitcoin supera el máximo anterior. Es decir, lo comprado en precios por debajo de $35.000 es para vender en precios por encima de los 70.000, hablando de 80, 100.000, 120.000. Cada quien va a tomar el riesgo de qué tanto va a esperar para vender, según su estrategia, según los patrones que usted vea, etcétera, etcétera. Eso en base a mi opinión. Ahora pasemos a mediano plazo, gráfico mensual. En el video anterior hablábamos que si Bitcoin lograba superar el máximo anterior, iba a formar una divergencia bajista en gráfico semanal. Por lo tanto, si Bitcoin se gira a la baja, que es probable que lo haga en esta zona entre 50.000 a 50, en esta zona de los 50.000 a 53.000 dólares, podríamos, por una divergencia bajista, ya empezar un retroceso en gráfico semanal. No lo tuvimos con el primer patrón bajista del 11 de diciembre, sino que el precio se metió en rango, hace un nuevo alto, lo hace con divergencia y es posible que a partir de aquí se vuelva a intentar nuevamente con un patrón bajista confirmado un retroceso en gráfico semanal. Así que eso para gráfico semanal. De momento la estructura y la tendencia es fuerte, pero con una divergencia bajista en semanal no son zonas de compra y Bitcoin no ha dado una oportunidad de compra en gráfico semanal porque no ha dado un retroceso. Las zonas de compra para semanal fueron ya sea por patrones de indicadores en este nivel, que no fue mi caso. Yo esperaba que Bitcoin pegara un último mechazo a los $22.000. Por lo tanto, por unos $2.000 no alcancé a comprar para gráfico semanal en estos niveles, pero sí operé un rebote de gráfico diario. Así que en semanal no hay zona de compra. La próxima vez que usted vea Bitcoin en una zona de compra porque la estructura y la tendencia es alcista, pues entonces va a ser el momento para comprar. Si no llega y no da oportunidad de compras en semanal y sigue subiendo en mensual, nada que hacer. Eso para gráfico semanal. Divergencia bajista. Vamos a ver si Bitcoin tiene un retroceso en gráfico semanal en algún momento. Gráfico diario. En gráfico diario, a pesar de que Bitcoin se esté girando a la baja en el MACD, no sabemos cómo va a cerrar esa velita del día de mañana, porque es la que confirma el patrón bajista. Entonces, gráfico diario, obviamente después de superar el máximo anterior, hay una confirmación de estructura alcista, que la continuación de la estructura sigue siendo alcista porque ha hecho un cierre de vela por encima del máximo anterior. Por lo tanto, si Bitcoin en diario tiene un retroceso a buscar la zona de compra, pues entonces ahí se compra para seguir subiendo según gráfico diario. Después de un retroceso, ya el rebote, evidentemente siempre después de un retroceso. La última zona de compra que marcamos pues estuvo allá en precios de entre 40 a 39.000 y cuando veamos un retroceso a zonas de compra, pues entonces se vuelve a intentar, ya que la estructura de momento continúa siendo alcista en gráfico diario de Bitcoin, ¿no? Pero eso siempre después de un retroceso. Estamos en zonas de venta y hemos estado en zonas para vender desde los $43.000 y ahora con mayor razón habiendo superado el máximo anterior. Recuerden que al haber hecho un mínimo más bajo que el anterior, había una probabilidad de que Bitcoin no superara el máximo anterior. Porque si nos dice, porque el análisis técnico es lo que nos dice, que cuando el precio de un activo rompe el mínimo anterior, existe una posibilidad de que el alto no supere el alto anterior y haga un cambio de tendencia. En este caso no lo hizo y ha marcado un nuevo alto bit. Así que eso para gráfico diario. De momento el patrón sigue siendo alcista y hay mucha sobrecompra y si mañana se gira a la baja pues podríamos empezar a ver un retroceso en gráfico diario nuevamente. Gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas de momento Bitcoin lleva una estructura bastante alcista, va subiendo con divergencia bajista y es posible que gráfico de 4 horas haga un nuevo alto. Y ese nuevo alto podría estar entre 51.141 a los 51.900. Eso podría ser la siguiente zona que Bitcoin pueda ir a visitar si hace un nuevo alto.
En el último video hablábamos que Bitcoin podía formar una divergencia bajista en gráfico de 4 horas. Nos encontramos más o menos por acá, por los 47.500. Efectivamente el precio hace una divergencia bajista, pero no logra tener un retroceso, sino que logra aguantar mucho tiempo por encima de los $48.000 y hace un nuevo alto. Pues lo mismo es posible que suceda acá, un nuevo alto, y después de un nuevo alto podríamos intentar un retroceso en gráfico de 4 horas o comenzar el retroceso de diario. De momento Bitcoin tiene una presión alcista muy fuerte por las narrativas positivas, los ETFs y demás noticias positivas que envuelven al mercado. De momento lo vamos a dejar hasta acá. Eso sería todo por el análisis del día de hoy. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.